¿Cómo está? Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, desastres naturales. Y quedémonos con la idea de qué es un desastre natural. La naturaleza no siempre va a ser dueña de causarnos daños o una molestia, no. Cada cambio de naturaleza, cuando es beneficioso para el Perú, es un cambio importante. Cuando es algo imprevisto que se puede controlar y causa algunos problemas económicos, sociales, es un fenómeno. Porque el Perú sabe que puede ocurrir cada cierto tiempo, como el fenómeno del Niño. Pero ¿cuándo es considerado ese tipo de cambios un desastre? Cuando dañan y perjudican a la población y a la sociedad. Entonces, los desastres son los daños que ocurren a las personas o al medio ambiente o seres que habitan en él. ¿Está bien? No siempre un cambio va a ser perjudicial. Definamos con esa idea. Vamos a empezar con esa idea. Por ejemplo, ¿qué es peligro? ¿Qué es el vulnerable? ¿Qué es riesgo y qué es un desastre? Son palabras que muchos usan, profesor, cuando pasa algún tipo de sismo, huaicos o alguna tragedia, ¿no? Vamos a ver, el peligro es una amenaza. Quiere decir que es probable, puede ser que ante un fenómeno, ante un cambio natural rápido o tecnológico, potencialmente se cause un daño. Puede causar un malestar, un daño, algo perjudicial en cierto tiempo, en un cierto lugar y en una zona conocida. En un lugar, en un tiempo y en un lugar se va a ocurrir porque va a ocurrir justamente porque es probable debido a este cambio que había. Algunos peligros que estamos expuestos y que son imprevistos, pero pueden pasar según estudios a través de la ciencia, son los terremotos, los maremotos, pues se dice, no, hay presencia tal vez de un tsunami, o se avista que puede pasar un terremoto, ¿no? Justamente por los registros que se hace en la tecnología. Las inundaciones, si ves que va a haber un derrumbe, ¿no? Y que está lloviendo mucho, uy, sí, puede ocurrir una inundación, es obvio. Los aluviones, deslizamientos, derrumbes, hundimientos, contaminación ambiental, que también es obvio que si ocurre el daño es porque estamos generándolo. Y va a pasar, no es, si no hacemos nada, es obvio que tiene que ocurrir. La vulnerabilidad, diferencia de esto, es el grado que va a resistir, el grado de resistencia. ¿Qué tanto puede causar daño o no puede causar daño física, socialmente, culturalmente, políticamente, económicamente? Quiere decir que junto con estos 5 elementos, las personas, el daño en el entorno, el tipo de gobierno, cómo va a actuar, con qué medidas, qué gastos va a ocurrir y cómo daña la formación, la cultura de cada persona, según el riesgo, se va a llamar si es más vulnerable o menos vulnerable. Quiere decir que pueden perderse vidas humanas, se puede dañar el patrimonio cultural, los lugares, los servicios vitales, se interrumpe la luz, el agua, se dañan las casas, las infraestructuras, las calles, las áreas agrícolas muchas veces, ¿no? Y eso afecta a la economía. Entonces, frente a estas probables ocurrencias, se va a expresar en qué porcentaje es. Cuando hay mayor daño, mayores pérdidas, es más vulnerable, cuando hay menos, menos vulnerable. Según esto, si una persona tiene un buen plan de emergencia, un buen plan, ¿no? Como el que vimos la vez pasada en la clase anterior, ¿no? Del CENAMI, ¿no? Buenas medidas para poder luchar en contra de los desastres o catástrofes o accidentes o por ahí incidentes o cualquier tipo de, de fenómeno que afecta a la población, en cuanto mejores medidas, formas de tratar, prevención, ¿no? Que es lo que vimos, ¿no? De educación vimos lo que era la educación de la prevención, ¿no? Lo que era la defensa civil. En cuanto mejor sea eso, los efectos van a ser muchos menores, va a haber menos daños, por lo tanto vamos a ser menos vulnerables. El riesgo es la estimación, es la idea que nos hacemos matemáticamente de cuánto podemos perder, cuántos daños puede ocurrir, cuánto dinero se va a tener que gastar, cuántas áreas se van a perder. Es hablar del número de pérdidas de personas que pueden morir, heridas, dañadas. Es todo relacionado con el porcentaje, con las cantidades. Mayormente en un periodo, en un lugar, ¿no? Que suceda, el riesgo va a ser interpretado como el peligro, lo que daña, la amenaza, con cuánto daño ocasionado, que es la vulnerabilidad. Cuando estos dos factores se multipliquen, va a darnos como resultado el riesgo. Ah, cuánto hemos sido perjudicados en realidad. Justamente de ahí sale. Entonces, el peligro es el fenómeno natural
con consecuencias potencialmente dañinas. Quiere decir que las personas, los lugares que tienen personas, la actividad económica se va a vulnerar, va a ser dañada, va a ser perjudicada. Y la vulnerabilidad es cuánto de gente se perdió, cuánto de gastos, cuántos hemos perdido, cuántos cultivos, cuánto hay que financiar económicamente para poder salir adelante, cuánto desastre, cuántos gastos va a ocasionar construir. El peligro es no controlable porque no sabemos cuánto va a ocasionar el daño, pero la vulnerabilidad sí la podemos controlar. Con buenas medidas, con un plan de evacuación, con un buen plan de defensa civil, podemos controlar. Entonces, el peligro no es controlable, la vulnerabilidad sí es controlable. El riesgo es cuando estas dos se juntan. El riesgo es la probabilidad, el peligro que voy a sufrir, ¿no? Pero según qué tan vulnerable sea. La probabilidad y magnitud de las pérdidas que voy a tener. Eso viene a ser el riesgo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más didáctico. En la figura que tengo al lado derecho se muestra el peligro. Vemos que hay un fuerte tiempo, hay rayos, hay derrumbes, ¿no? Lluvias intensas, que pueden desencadenar eventos como que el suelo se destruye, se sature, incremente el agua, ¿no? Se deslice, se erosione la tierra y comience a dañar las casas, ¿sí? La vulnerabilidad está representada por la vivienda. Mira esa vivienda que está ahí y dice, querido, oh, ¿qué? Área de riesgo, dice, área de riesgo, peligro, cuidado, área de riesgo. Esta vivienda se encuentra expuesta, ¿por qué? Porque va a sufrir una gran cantidad de daños, por las rocas que le van a caer, por lo precaria que está hecha, porque está hecha de maderita, porque está al filo justamente del acantilado, ¿no? Junto al mar también quiere decir que tiene un alto riesgo, una alta vulnerabilidad. Y el peligro va a ser mucho mayor por todos los daños que va a sufrir. Si esta casa hubiese construido en otra zona más segura, de cemento, ¿no? La vulnerabilidad sería menos, los daños deberían ser menos. Por tanto, el riesgo que va a sufrir sería también en menor cantidad el peligro que va a sufrir. ¿Ya ves? Es muy importante darse cuenta de que en los desastres, que es un desastre, es la situación que se va a dar por un fenómeno natural, o también llamado antrópico, porque lo provoca también el hombre, puede ser el hombre puede producir también como la contaminación o el derrumbe o destrucción de algunos valles o campos, ¿no? Donde se va a encontrar cuánta vulnerabilidad, qué tanto somos capaces de aguantar o de sufrir daños de una población o una comunidad o una institución o un sistema o cualquier que va a causar alteraciones graves en el funcionamiento de estas personas, en la representación. ¿De qué forma? De perder personas, perder población, destrucción de los hogares, interrupción de los servicios, daños de las carreteras, daños del medio ambiente, donde nosotros tenemos que aprender las personas afectadas a establecer ciertas normas para el bienestar. El desastre es la situación que se da desencadenadamente, que no se puede controlar, que lo genera la naturaleza o la genera también el hombre, pero depende de la vulnerabilidad, de cuánto nos va a afectar a nosotros, pero eso es según las medidas que tomemos. La comunidad es afectada o la población o las personas. Los desastres se van a dar por la energía potencial y destructiva, lo que es la amenaza. Puede ser con condiciones débiles o también con gran fuerza. Lo importante es que los efectos que vamos a tener, lo vulnerable que vamos a ser, va a ser según qué tan intenso sea el desastre, o sea, el grado de destrucción de vidas. No es lo mismo hablar de un fenómeno natural que un desastre natural. Los desastres no son solamente naturales. Muchos de ellos son producidos por el hombre o también por fenómenos naturales. Pero los fenómenos no, el hombre no tiene nada que ver ahí. Se dan cada cierto tiempo o en ciertos lugares o en ciertas estaciones o momentos porque así lo determina el planeta. El territorio peruano, por ejemplo, está expuesto a varias causas de fenómenos naturales y estos fenómenos causan una gran cantidad de desastres, como los sismos, los maremotos, los volcanes, los deslizamientos, derrumbes, los aludes, los aluviones, los temporales, las lluvias intensas, inundaciones, sequías, las granizadas, las heladas, el cambio del clima, el fenómeno del Niño, la desglaciación de los nevados y glaciares, no porque el hombre solo lo ocasione, sino también por la misma naturaleza. Entonces, un desastre natural
va a ser la energía que amenaza, que proviene de un fenómeno natural. ¿Cuáles son estos tipos de desastres naturales que vienen de los fenómenos naturales, profesor, donde el hombre no se mete? Tenemos tres: meteorológicos, topográficos o geotécnicos y los tectónicos o geológicos. El meteorológico es causado netamente por el factor clima. El topográfico o geotécnico por las placas, por gran cantidad del territorio donde estés, cómo esté el relieve, si hay cerros, si hay montañas, si hay nevados. Y el tectónico o geológico, netamente la parte interna de la Tierra. Aparte tenemos desastres antrópicos y sociales que son formados por la sociedad, por las personas o por la mano del hombre. Estos se van a dividir en lo que es la exclusión humana, las guerras y la delincuencia, es parte de un desastre natural, el mal manejo de los recursos y desechos en la contaminación y los accidentes o incidentes, como contaminación por parte de destrucciones de fábricas o también el uso de bombas o armas nucleares. Si lo vemos en este gráfico, te lo voy a presentar mejor. Las amenazas naturales y socionaturales van a estar justamente, ¿no?, divididas en lo que es las meteorológicas, topográficas o geotécnicas y las tectónicas o geológicas. Las meteorológicas son del clima, los huracanes, tornados, ciclones, tifones, tormentas, ondas térmicas, sequías. Las topográficas o geotécnicas son las que están relacionadas con el relieve, derrumbes, avalanchas, flujos. Los tectónicos o geológicos relacionados con el interior de la Tierra, los terremotos, las erupciones de los volcanes y los maremotos, ocasionados también como consecuencia del tsunami. Las amenazas antrópicas o sociales son las que ocasiona netamente el hombre, como la exclusión humana, la violación, los derechos del niño, los derechos contra los humanos, la violación de los derechos contra las personas, la pobreza, la discriminación, las guerras y la delincuencia, donde están los asesinatos, los desplazamientos, las transgresiones de los derechos humanos, los errores y abusos de la gestión pública, por ejemplo, crisis políticas que causan mucha hambruna y desastre en las personas, crisis económicas, crisis sociales. El mal manejo de recursos naturales, por ejemplo, destruir hábitats naturales, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación de todo tipo y la sobreexplotación de los recursos. Y los accidentes, por ejemplo, problemas de derrumbes o explosiones industriales o tecnológicas, el problema del transporte, los energéticos como los incendios o incluso colapso de estructuras como las bombas y desastres nucleares. Así podemos darnos cuenta que si hablamos en esta clase, hay que centrarnos principalmente en los que son derivados de lo que es el aspecto natural netamente. Vamos a ver. Por ejemplo, un desastre meteorológico es aquel que produce los fenómenos meteorológicos. Estamos hablando del clima, el fenómeno físico de la atmósfera, vientos, lluvias, tempestades y tormentas. Están mayormente en constantes cambios. Y los que vemos en estos desastres meteorológicos son los ciclones, tornados, tormentas, heladas y las sequías. Por ejemplo, un ciclón tropical, se va a hablar de las tormentas que ocurren. Es la circulación interna, cerrada, que se da en un centro a baja presión. Este centro a baja presión va a tener grandes y fuertes vientos y abundante lluvia, lo que se conoce como las tormentas y los tornados. La energía que se va a extraer va a condensar el aire húmedo y va a producir fuertes vientos. Estos ciclones pueden provocar mareas altas en las costas, huracanes o tifones, que son lo mismo, son ciclones más fuertes. El océano, por ejemplo, se forma el huracán en el océano Atlántico. En el Pacífico se forman los tifones, mayor fuerza o intensidad. Tenemos, por ejemplo, también el desarrollo de cómo afectan en las aguas y cómo son o parte de ojo, como le dicen, ¿no?, las bandas lluviosas, que es todo este proceso de las tormentas. El huracán, de todos los que hay, es el más destructor de todos los ciclones. El huracán es uno de los que más daño causa en todas las humanidades, en todas las personas, en todas las poblaciones. El poder destructivo del huracán está, ¿por qué? Por la velocidad del viento que va a llevar. Hace que el agua también se una y forme estas tormentas fuertes. Los huracanes en el Atlántico más costosos o los que más daños han causado, tenemos, por ejemplo, el primer puesto se lo lleva el huracán Katrina.
ocasionó 2.541 muertes. El huracán Andrew ocasionó en el año 92 65 muertes. El huracán Ike ocasionó en el año 2008 229 muertes. El huracán Wilma en el 2007 ocasionó 62 muertes y el huracán Shirley en el año 2004 ocasionó 35 muertes. Ahora, profesor, ¿por qué no está ordenado según las muertes o según cuándo fue o la intensidad? En realidad, en lo que es cuestiones de huracanes, las personas que viven y que siempre son afectadas por huracanes, la gente de Estados Unidos, la gente de las Islas del Caribe, la gente de Puerto Rico, la gente de Cuba, ellos que son un clima mayormente acostumbrado a sufrir huracanes, ya no miden ni por muertes ni por desastre, miden la intensidad de los huracanes según el costo de recuperación, según el costo de vulnerabilidad. ¿Cuánto le va a costar reparar esos daños materiales? Porque las vías no las van a volver a recuperar, pero el estilo de vida, los lugares donde la gente va a andar, los hospitales, los colegios, las pistas, tiene que invertirse. Y Katrina costó 89.600 millones de dólares poder reponer lo que había destruido. Andrew, 40.700 millones de dólares. 32.000 millones de dólares, Ike. Wilma, 29.000 y Shirley, 18.600 millones de dólares. Eso es lo que costó reparar todo lo que dañó estos huracanes que ocurren cada cierto tiempo. Los tornados son los embudos de aire que se forman de gran fuerza y violenta magnitud en el extremo inferior, que está en contacto con la tierra, y en el superior, contacto con las nubes, que es el cumulonimbus. El tornado es resultado de la influencia de dos masas de aire. Estas dos masas que tienen diferentes temperaturas se juntan y humedad y ocasionan un aire cálido con capas inferiores y un frío en el nivel superior. El tornado, por ejemplo, se van a disipar más o menos después de 100 kilómetros que se mueven. Es la formación de la unión de estos dos tipos de aire por temperatura y más o menos después de 100 kilómetros ya se van disipando, se van acabando. La forma mayormente de un tornado es de 1 a 2 kilómetros por encima de la superficie, son muy altos. Las tormentas son producidas por una nube llamada cumulonimbus, que es un evento de corta duración, que lo hemos tenido hace poco, ¿no? Con esto del cambio de clima raro, donde vamos a ver la presencia de los truenos, relámpagos, ráfagas de viento, turbulencia, granizo, lluvia, precipitación, corrientes moderadas y violentas de aire, ¿no? Levantamiento de polvo, de aire. Las tormentas mayormente se producen o pueden producir hasta 20 milímetros de granizo y tener vientos de gran velocidad, vientos que golpean y pueden tumbar árboles, ¿no? O tumbar o llevarse las calaminas de los techos. La tormenta, en esta escala, podríamos hablar de que, según las muertes y daños que consideran, van a ser relacionadas en mayor intensidad. En las tormentas sí se considera el número de muertes más que el número de gastos que va a tener. ¿Una tormenta puede llegar a formar tornados? Claro que sí, y provocan incluso grandes daños, así que mucho cuidado con esto, que es lo que más llamó la atención. Lo que más se preocuparon las personas fue de eso. En las heladas es cuando la temperatura baja por debajo de los grados, del grado cero, y causa una congelación del agua. Hace que el agua de vapor también del aire se congele. Por lo tanto, cae una especie de granizo de manto de hielo. Este fenómeno mayormente se da en las zonas de gran altura, como en Puno. Siempre en Puno todos los años hay heladas y gran cantidad de ganado y de producto agrícola, de tierras, mueren y se pierden por este fenómeno climático que causa, es un desastre porque causa pérdidas y causa daño a las personas. El gran daño de matanza de animales, incluso de personas y afectar cultivo, hace que sea un desastre porque las familias pierden en su economía. Las sequías es lo opuesto. En las sequías el clima cambia y seca todo el área. No hay lluvia, alto calor, alta temperatura. Hay daños en la agricultura no se desarrolla, no crece, la ganadería se muere, el hombre también. Muchos países de África sufren de estas sequías y no tienen alimentos ni agua. África y Asia son las que mayormente son afectadas por gran cantidad de sequías que duran mucho tiempo en el planeta. Ahora, los desastres topográficos son los que se producen encima de la Tierra, en la superficie de la Tierra. Acá tenemos procesos dinámicos como los deslizamientos, los derrumbes, los alud y los aluviones, o también llamados huaicos. Entre los fenómenos topológicos que más vamos a ver son las inundaciones, las avalanchas y los huaicos o deslizamientos.
Las inundaciones, que son, es la invasión de agua. El agua sale, se desborda, justamente. Puede presentarse de forma lenta o poco a poco, se va a aumentar gradualmente, en forma de súbitas regiones, mayormente las zonas que tienen montañas o ríos, donde por causas naturales hay una gran cantidad de lluvia, aumenta el caudal del río y se desborda, sale justamente el agua alrededor. También algunas pueden ser provocadas por los hombres. Por ejemplo, talar mucho los bosques, pérdida de vegetación, provoca que el agua se absorba menos y abunde y dañe y se rebalse en todo el río, ¿no? Y justamente, o la construcción de represas y canales, represas que pueden almacenar el agua y sufren algún tipo de accidente o incidente, se rajan, se destruyen y el agua sale con fuerza y puede inundar las naciones o puede inundar un pueblo y dañar las carreteras. Las avalanchas, en cambio, son los deslizamientos, es la gran cantidad de masa de la montaña, gran cantidad de nieve con rocas. Van a caer encima de las ciudades o los poblados, ocasionando muerte y destrucción. En las zonas de alta montaña, donde las laderas, la superficie es más acentuada, tienen más hielo, existe una gran propensión de que se forme esta nieve y caiga con gran intensidad. El calentamiento global es parte también de este efecto. El movimiento de los sismos, movimentando que los nevados caen y caen los cubos de hielo en gran cantidad, como pasó en la ciudad de Yungay en el terremoto del año 70, en el 31 de mayo, o el crecimiento de los Andes debido a lo que son los procesos de las placas. Las placas hacen que los Andes crezcan, porque las placas se golpean, las placas terrestres, y crecen, y ese movimiento de crecimiento hace que caiga el residuo, ¿no? La masa de hielo, y cause las avalanchas en grandes zonas de la sierra. Los deslizamientos, en comparación de estos últimos, son movimientos de pendiente hacia abajo. Es cuando no va a caer, sino que la tierra se va a fundir, se va a hundir. El suelo se cae, se hunde junto con la vegetación y los rellenos. Mayormente, los deslizamientos son formados por el clima, por la cantidad de lluvias o debilitamiento de la tierra. Hablando en la superficie, podemos dar inicio que los deslizamientos son también causados por una falta de inestabilidad o daño del territorio, o daño de la corteza terrestre, o daño del suelo donde estamos. Si vamos a trabajar en un suelo, vamos a construir una casa o vamos a hacer una obra, vamos a ir debilitándolo. Por lo tanto, esto va a ser un factor para que los deslizamientos se formen. Cuando el subsuelo se carga de agua y se convierte en una masa hidrodinámica, una masa con movimiento dentro de agua, va a hacer que el agua funcione como un lubricante y amase y ablande la tierra, y cuando sea caída va a comenzar a caer como una especie de actividad potencial. Estos cambios se pueden dar en diferentes puntos y orientaciones. Tenemos las depresiones y las laderas, justamente. Así vamos a ir viendo, ¿no?, los desastres ocurridos por la naturaleza. Ahora, hay fenómenos, profesor, que no son desastres, pero sus consecuencias, lo que va a ocasionar este tipo de cambio en el clima, o cambio de rareza o rareza del clima, ¿algún desastre a las personas? Sí. Por ejemplo, el Perú no es ajeno a este tipo de fenómeno, y las medidas y el plan de evacuación y prevención ante este tipo de cosas, o este tipo de casos o fenómenos, el Perú sabe mucho. Lamentablemente, cuando este fenómeno es más intenso, también nos damos cuenta que nuestra preparación es es nula. No está bien hecha y sufrimos grandes daños. Por ejemplo, en el Océano Pacífico hay diferentes traslados de masas, de corrientes, en América del Sur. Si hablamos netamente en Ecuador y Perú, el calentamiento de las aguas del mar del Pacífico que vienen del Ecuador, cuando tocan o chocan con las aguas del sur, que son aguas frías, van a producir cambios climáticos en las regiones. Según esto se debe al nivel del agua, al nivel del universo, del planeta Tierra. Si vemos esto, mira, las nubes que vienen de Australia, del continente australiano, ya viajan justamente con la corriente. El agua que viene del sur del Perú es fría, y la que viene del norte es cálida y caliente. Al juntarse estas se evaporan y ocasionan un aumento de nubes, y estas nubes con gran cantidad de lluvia van a afectar. Muchas veces la lluvia va a comenzar a causar inundaciones, como puedes ver en la foto, o derrumbes, ocasionando huaicos y pérdida de sembrío y hasta la muerte de muchas personas. Peces mueren con este cambio de temperatura, y estas nubes van a generar una convergencia intertropical entre trópicos, entre climas. Va a hacer que periodos de gran humedad vayan al Perú y la presión disminuya.
se generen los huaicos o los aluviones y se pierdan gran cantidad de campos agrícolas, gran cantidad de campos de cultivo, y también ingrese esta agua a la casa y cause enfermedades y por ahí derrumbes, que justamente fue lo que ocasionó el fenómeno del Niño de hace un par de años, en el año 2018, si no me equivoco, que ocasionó gran cantidad de muertes y pérdidas económicas muy fuertes al Perú y más que nada pérdidas humanas, lamentablemente. Se intentó un plan de evacuación y un plan de recuperación, pero fue con tan intensidad el fenómeno del niño que hubo que nadie va a olvidar, creo yo, mi generación, te lo comparto a ti, el daño que ocasionó al norte, que hasta ahora la zona del norte sigue recuperándose, a pesar del COVID, todo, tratan de recuperar sus casas, sus calles, sus carreteras que perdieron gracias a este horrible fenómeno del niño. El fenómeno no ha sido lo malo, sino las consecuencias, los huaicos y aluviones que se generaron. Entonces, los fenómenos climáticos no son desastres, pero sí lo que tiene como resultado es el desastre. El huaico, los aluviones que se formaron, fueron el desastre natural que se ocasionó. Entonces, aprendamos a definir entre un fenómeno y un desastre. El fenómeno es proceso climático que ocurre, ¿no?, de vez en cuando y tiene sus factores según el clima, temperatura y humedad. Mientras que el desastre no les hace la consecuencia que daña a las personas. Si el fenómeno no daña a las personas, no daña a la población, no daña al medio ambiente, ni al medio que lo rodea, está todo bien. Ocurre, bueno, causa ciertos cambios, ¿no? Pero no daña. Pero un desastre sí, causa daños perjudiciales económicos, sociales, culturales y políticos en una región o en un país. Eso hay que aprender a diferenciar bien. Muy bien, chicos, nos vemos entonces en un par de horas en el Zoom. No te olvides, por favor. Cuídate. Esto ha sido todo por el día de hoy en la teoría. No te olvides, dentro de un momento tenemos nuestro Zoom en un par de horas. Chao, cuídate.